Estoy con Carlos Raimundi, él es ex embajador ante la OEA. Contame un poco, Carlos, qué significa ser, ¿no?, embajador ante la OEA. Bueno, yo siempre tuve primero que yo no soy un diplomático de carrera, yo fui a cumplir una tarea política allí. En un momento donde, además de la pandemia, que fue el momento que yo llegué a Washington, recién se iniciaba el gobierno el gobierno anterior de la Argentina. Gobernaba Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil. Había un gobierno de facto en Bolivia porque la OEA había facilitado un golpe de Estado allí en Bolivia. En Colombia había un gobierno muy vinculado a Álvaro Uribe, un hombre nefasto para Colombia y para la unidad latinoamericana. Sí. Y estaba Luis, que sigue estando Luis Almagro como secretario general, que es un hombre que responde a los intereses más reaccionarios de la derecha, que están enquistados en el estado de la Florida, en Estados Unidos, ¿no? Así que mi tarea era enfrentar todos esos intereses en nombre de la democracia, de los gobiernos populares y las experiencias populares que había tenido América Latina y la Argentina en particular, porque la OEA es un lugar dominado casi absolutamente por los Estados Unidos. Pero no por los Estados Unidos como país, sino como sistema financiero, ¿no? Como sistema de intereses y de capitales financieros y de fondos de inversión. Entonces necesitan instituciones que legalicen o que hablen y hagan normas en nombre de esos intereses. Así que la tarea fue muy dura, porque uno trataba de defender la soberanía de nuestros países contra intereses financieros que vienen a coartar la soberanía de nuestros países, ¿no? Sí. ¿Cómo es el alineamiento que hoy está tomando el gobierno a nivel geopolítico? El gobierno argentino es criminal lo que está haciendo, lisa y llanamente, porque yo recién miraba el informe. Algunas partes, si no fuera porque es el presidente que representa a la Argentina, y eso da tristeza y da indignación, si no fuera así me daría risa. Es como cuando vos ves un partido muy lindo, muy interesante, muy intenso, muy emocionante, vos sos hincha de uno de esos equipos, sufrís. Sí, claro. Si vos sos neutral, te gusta verlo, bueno, pero no somos neutrales, porque es nuestro representante. Entonces, porque si no fuera nuestro representante me daría risa. Porque dice tantos disparates, dice cosas que no tienen ton ni son, que daría risa. Además, porque son cosas inexactas, da datos falsos. Ayer dijo que el Fondo Monetario Internacional es de izquierda. Sí, en realidad lo que dijo que el técnico que hace el informe del FMI, en el cual le cuestiona determinadas cosas a la Argentina, que como fue funcionario de Bachelet y que entonces sería, digamos, está alineado con la izquierda, lo quiere perjudicar, bueno, porque es de izquierda. Bueno. ¿Sí? Cuando en definitiva el hombre, en todo caso, como cualquier técnico de un organismo de estos, lo que hace es ser, si se quiere, demasiado precavido para informar. Están estos riesgos, ¿sí? Porque en definitiva el técnico que hace el informe del FMI tiene que decir, están estos riesgos de que pase tal y cual cosa, después puede suceder o no. Lo que no puede pasar es que no informe los potenciales riesgos y que después efectivamente suceda. Imagínense que la crisis que tuvimos en el 2001 la preveían los organismos internacionales, por eso nos cortaron el crédito. Claro, bueno, primero, con todo el respeto que merece Michelle Bachelet, tampoco era un gobierno que uno diga, era un gobierno socialista. No importa, igual esto tiene que ver con la lógica de Milei de demonizar a cualquiera que no esté alineado con sus intereses. Pero claro, y sus intereses
son los de los grandes grupos económicos, los de los fondos de inversión, los de las grandes corporaciones. Esta ley... Sí, lo que pasa es que en este caso el funcionario del FMI dice, guarda que acá hay algunas alertas que claro, por ahí no conviene invertir en Argentina. Básicamente lo que le está diciendo es que un plan recesivo como este, que ha incrementado la desocupación, la pobreza, contiene riesgos sociales. Claro, sí, imagínate, social, para lógico, que el Fondo Monetario sea más sensible a lo social que Milei, imagínate lo que debe ser Milei. Ahora ya... Sí, que el Fondo Monetario no es sensible a lo social tampoco. No, cuida sus intereses y que en definitiva le puedan pagar, nada más. Sí, por supuesto, y pueda... Sí, a veces uno piensa, ¿realmente quieren que le paguemos? ¿O quieren sostener la condición del endeudamiento para de esa manera seguir imponiéndole condiciones a la economía, ¿no? Sí. En una especie de sinfín de cuento de nunca acabar. Pero además hay una cosa que a mí me interesa resaltar de esto, porque a mí en un mundo idílico me encantaría que todo fuese voluntario, que todo fuese la libertad, pero ese mundo está muy lejos de ser la libertad total es la ley de la selva. Bueno, ¿por qué? Porque vos partís de una situación de desigualdad. Es decir, el mercado, todos somos igualmente libres ahí en el mercado. Es la palabra de él. Ahora, vos imagínate, vos tenés un país con un 50 o más de un 50% de la infancia en condiciones de hambre. De pobreza. Pobreza, desnutrición. Y del otro lado tenés remarcadores de precios, tenés la Cámara de Empresas de los Estados Unidos, la AmCham, que remarca permanentemente, que dolariza sus ganancias, que tiene libertad para llevar esos fondos afuera del país y que además, si se aprueba la ley de bases, llamada ley de bases... Sí, se va a aprobar mañana. Por eso, la exime de pagar impuestos. Entonces vos decís, ¿cómo puede haber libertad? Supónete, un nene que está pidiendo limosna en una esquina o que te limpia el parabrisas a cambio de una moneda. ¿Qué libertad puede tener? Es decir, un gobierno, un plan de gobierno que paraliza la obra pública y de esa manera genera una parálisis de todo el sistema económico, despido de trabajadores, está más cerca de la servidumbre, más cerca de la esclavitud, ¿no? De la libertad. Porque si no daría la impresión de que es Milei el que se apropia de la palabra libertad. Y no es así. Yo soy un amante y un defensor toda mi vida de la libertad. Pero para que la libertad sea real y pueda no ser una palabra, sino un derecho capaz de ser ejercido, tiene que tener un mínimo umbral de igualdad. Sí, claro. Y con este sistema, donde vos tenés familias que cada vez se le van más ahorros en el alquiler, en la cuota, ni hablar de las familias más pobres, ahí lo que estás haciendo es incrementar la desigualdad. Y si vos incrementás la desigualdad, estás cada vez más lejos de que la libertad verdaderamente pueda ser ejercida. Entonces tenemos que, lo mismo cuando él dice, tenemos que defender los valores de Occidente. ¿Cuáles son los valores de Occidente? Libertad de expresión, sí. Libertad de reunión, sí. No, lo que pasa es que el que opine distinto que él, si es periodista, es ensobrado. Por eso, libertad de género. Mira, vos me preguntabas al principio sobre la OEA. Hoy está comenzando en Asunción del Paraguay una asamblea anual que tiene la OEA, este año se hace en Paraguay, y la Argentina escandalizó al continente porque retrotrajo su discurso al siglo XIX, en términos de derechos de género, derechos humanos. Ahora, esos son valores de Occidente, pero no nos olvidemos que hay una parte de Occidente que invade países, que despliega bases militares, que financia dictaduras, que asesina líderes, que está cometiendo un genocidio en este momento en Gaza, que está incrementando el presupuesto militar. Y esos no son valores que yo respondo. Por lo tanto, cuando se habla de Occidente, no se puede hablar con esa liviandad, como si Occidente fuera todo lo mismo. No, mirá, la bomba atómica la tiró Occidente. No la tiró ni el mundo islámico, ni el hinduismo, ni China. El holocausto
la matanza de judíos por su condición de judíos, sí, la hizo Occidente, no la hizo Oriente. Entonces hay que entender, pero como este tipo se cree que todo el mundo es igual de payaso que él, cree que puede salir a decir cualquier cosa. Y en estos viajes que está haciendo, sí, consta que no está consiguiendo que se lo tomen en solfa, que se lo tomen a risa. Por eso te digo que me da mucha tristeza que sea la persona que nos está representando, y espero que sea por el más corto tiempo posible. En algunos de estos viajes hizo alguna, porque muchos de los viajes fueron a convenciones libertarias y todas cuestiones así. ¿Cuánto hubo de, si se quiere, gestión para atraer inversiones, relaciones bilaterales? Cero. Él está rompiendo, está dinamitando las relaciones bilaterales con México. Bueno, le acaba de decir, mirá que Lula es un tipo firme en sus políticas, pero muy caballero, digamos, en su proceder, en su discurso. Sobre todo este Lula que ya es un hombre adulto, ya no es el joven dirigente metalúrgico de sus inicios. Le acaba de decir, me tiene que pedir disculpas. Entonces, claro, es terrible lo que hizo Milei. Y aparte, que es nuestro principal socio, Brasil. Nuestro principal socio, un país limítrofe con el cual vos tenés que tener una relación permanente, sea cual sea la condición del gobierno que esté. Pero además, fíjate, los ejes de la política exterior. Cuando estaba Bolsonaro se peleó de esta manera. Yo no recuerdo si se haya peleado así con Alberto. No, tenían distancia personal. Sí, bueno, una diferencia ideológica indiscutible. Pero eso es, sí, porque el pueblo de Brasil votó eso, el pueblo de Argentina votó eso, pero las relaciones siguieron intactas. Pero acá, vos fíjate, él renuncia a que la Argentina integre los BRICS. Pero resulta que los BRICS en este momento son el bloque de poder que está en ascenso en el mundo y que tiene más PBI que el G7. Pero ¿él dónde va? Al G7. Y nos dice, tenemos que ser aliados de Ucrania, que está en retroceso en la guerra, y además la imagen interna de Zelensky es espantosa en la propia Ucrania. Él acaba de aplazar las elecciones en Ucrania con la excusa de la guerra, porque sabía que lo iban a desplazar del poder. Después nos alinea con el gobierno de Israel, sí, que la comunidad internacional, yo imagínate, no tengo una gota de antisemitismo, todo lo contrario, pero sí decir, el gobierno de ese país ha cometido crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra en Gaza. Se lo ha dicho Naciones Unidas, no se lo digo yo por mi ideología. Sí. Y esa es la alianza a la que nos lleva Milei. Entonces, dinamita la unidad latinoamericana, nos saca del mundo que está en ascenso y nos pone en guerra en Ucrania y en Gaza. Imagínate eso. Y entonces vos me decís, ¿cuántas inversiones para la Argentina? ¿Qué rédito para la Argentina? Cero. Absolutamente cero. Si todos los indicadores macroeconómicos, no sociales, los sociales ni hablar, sí, pero los macroeconómicos le están diciendo, Clarín le está diciendo que no hay rebote en B, porque él decía B corta. Sí. Caímos para rebotar y ir para arriba. No hay tal rebote en B, no se lo estoy diciendo yo, se lo está diciendo Clarín y La Nación. Sí, te hago la última. ¿Cómo ves la negociación con el FMI? Porque bueno, estamos ahí viendo si justamente le habilitan una línea de crédito o no, que se viene hablando, pero no se confirma. Mira, yo primero no soy un técnico en economía y tampoco estoy en el día a día. Yo no creo que del Fondo Monetario, lo decía ya en mi gobierno, en nuestro gobierno, cuando yo estaba en Washington y venían los funcionarios a pedir ayuda al FMI, yo estaba convencido que de ahí no iba a venir ninguna ayuda. Pero el FMI le está pidiendo que equipare los tipos de cambio, que no siga teniendo el dólar blend, sí, ¿no? Ese dólar que combina una parte el valor oficial, otra parte MEV. Bueno. Y para eso tiene que devaluar. Y al devaluar se le va para arriba la inflación de nuevo. Quiere decir que macroeconómica. Pero ¿sabes por qué? Para simplificar. Si vos tenés un país como la Argentina, con una plataforma industrial de base importante, con trabajadores calificados, capacidad de producción tecnológica, grandes universidades, y vos todo eso lo aplastás, sí, nunca vas a tener éxito, nunca. Por más que un día el FMI te diga, hoy cumpliste la meta, pero después la economía se te va para abajo y entonces nunca vas a cumplir la meta.